bienvenida en una sala de bienvenida, así es que al final de la reunión nos encantaría poderte saludar, ¿verdad? Y si hay alguna necesidad, poder orar por ti, poder aclarar alguna duda del por qué nos reunimos, para qué nos reunimos, alguna duda de qué es eso del fuego. Bueno, el fuego no es otra cosa más que una analogía del Espíritu Santo, ¿verdad? El fuego consume lo seco para que vuelva a crecer hierba fresca, hierba viva. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, consume lo seco que hay en nosotros para que crezca una hierba buena, con fruto, con raíz, para que nos avive y nos lleve a conocer quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Así es que si tú vienes por primera vez, si hay muchas dudas, puedes acercarte a este grupo de bienvenida que le encantaría saludarte. Y tenemos algunos anuncios que son importantes, así es que te animamos para que puedas tomar nota de algunos de ellos. Y estamos por iniciar el ciclo escolar, ¿verdad? 2023-2024, y Liceo del Reino se está preparando de todo a todo. Liceo del Reino es una extensión de Amistad Las Torres, es un sueño de Dios hecho realidad, y vemos cómo las familias están siendo bendecidas, porque no solamente es un centro educativo, sino que es un lugar donde la atmósfera de Dios, ¿verdad? Se propaga, se extiende al corazón de los niños y de cada persona que trabaja ahí. Así es que vamos a ver un video para que podamos conocer un poquito más acerca de esta obra. Interesa por los niños, y bueno, eso es algo que me gusta mucho del liceo. Además, bueno, sus instalaciones son amplias, tienen mucho lugar donde correr nuestros niños, y es un lugar seguro, no solamente hablando físicamente, sino también cuidando sus corazones, cuidando sus mentes, y pues ellos han crecido muchísimo en este tiempo aquí en liceo. Realmente han hecho amistades entrañables, han conocido más a Dios, y el desarrollo no solo intelectual sino espiritual de ellos ha sido increíble. Así es que las inscripciones están abiertas, puedes recomendar con alguien que lo necesite. Hay un módulo de informativo cada domingo y también en la parte de atrás. Y puedes seguirnos a través de las redes sociales para tener más información, ¿ok? ¿Están bien? ¿Están conmigo? Bueno, tenemos también la recta final de la campaña Manos a la Obra, donde estamos viniendo los sábados, diferentes grupos, para poder sembrar, ¿verdad? Y poder aportar un granito de arena a las instalaciones del Liceo del Reino. Así es que estamos en esta recta final y te invitamos para que puedas asistir este sábado a las 9 de la mañana, ¿ok? Bien, y tenemos tiempos de oración, tiempos donde la presencia de Dios está hablando, nos está moviendo a algo más. Así es que cada jueves te invitamos 7:30 de la noche. El día de mañana tenemos noche de oración a las 8 de la noche, así es que te animamos, porque dile a la persona que está a tu lado: el fuego se está encendiendo y no te lo puedes perder. Entonces te animamos para que puedas ser parte de esto cada jueves, el día de mañana en la noche de oración, y el domingo 3 de septiembre, a partir del domingo 3 de septiembre, comenzamos también un tiempo de oración a las 8:30 de la mañana. Entonces podemos llegar a esa hora domingo 3 de septiembre, el día domingo 3 de septiembre, para poder iniciar con este tiempo de oración y nos conectamos a la reunión, ¿ok? Entonces, di nuevamente, el fuego se está avivando, no lo puedes dejar, ¿vale? Reunión de hombres remanente comienza ya sus reuniones el día lunes 28 a las 8 de la noche, entonces también te animamos para que seas parte de esto y ponte con un corazón expectante para lo que Dios va a hacer en esta nueva etapa y en este nuevo nivel que vamos a arrancar
con el nivel 2 de hombría al máximo. ¿Ok? ¿Quiénes estuvieron en hombría nivel 1? Bueno, pues vamos a estar listos para el nivel 2. Y si tú no pudiste ser parte de esto, bueno, acércate al Ministerio de Hombres para darte más información, porque esto es algo que no te puedes perder. Tenemos que ser parte de esta obra de Dios en nosotros, ¿ok? Y el domingo 3 de septiembre también inician ya nuestros cursos de crecimiento a las 11 de la mañana. Así es que te animamos para que tomes nota, para que lo agendes, porque se está preparando un curso de gran impacto como cada ciclo. Así es que vamos a estar dispuestos, ¿ok? ¿Están conmigo? ¿Ya los perdí? Ok, acompáñame a Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Padre, te damos gracias porque todo lo que nos das proviene de ti, Señor, y te pedimos, Señor, y rendimos delante de ti cada diezmo, cada ofrenda voluntaria, Señor, y te pedimos que tu gracia y tu poder, Señor, esté moviéndose en cada hogar, en cada trabajo, abriendo puertas, supliendo todas las necesidades, Señor, de tu pueblo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. No, tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Buenas noches, ¿cómo están? Pues me da mucho gusto estar con ustedes aquí esta noche. Se están acabando las vacaciones después de 2 meses. Los chicos ya están a punto de regresar a clases y bueno, es normal que andemos corriendo con las listas y todo lo demás, pero Dios es bueno, ¿verdad? Y esta noche yo quiero que me acompañes a orar. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestros corazones, nos deposite una palabra ahí y que esa palabra nos permita caminar en ese plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Señor, te damos tantas gracias, Dios, porque nada es por casualidad. Tú tienes un plan perfecto para nosotros y esta noche te agradecemos, Dios, que podemos estar aquí reunidos, Señor, guardados bajo tu gracia y tu misericordia y expectantes, dispuestos a escuchar una palabra de parte tuya, de parte del cielo, Señor, que nos va a bendecir, Señor. Te agradecemos por este privilegio que hoy tenemos y que podemos valorar, Señor, que tenemos vida, tenemos salud, tenemos gozo, alegría y paz. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hoy tenemos salud,
alegría, ¿verdad? Gozo y paz, ¿verdad? Porque en medio de todo, pues tenemos que estar felices, contentos, porque tenemos un Dios bueno y todopoderoso. Bueno, esta noche yo quiero compartir con ustedes una palabra y le he puesto así: 3 enemigos que frenan el plan de Dios. Quiero hablar esta noche de 3 enemigos que tratan de frenar el plan de Dios. Estamos seguros que todos sabemos que Dios tiene un plan para el hombre, ¿verdad? Desde que Dios creó este mundo, Dios puso en su corazón amar al hombre, crear al hombre, darle una vida en armonía con Él. Y ese plan de Dios no ha terminado, existe, pero no solamente se ha quedado ahí, ¿verdad? Dios, además de eso, quiere que cada uno de nosotros también podamos compartir de ese amor, de ese plan de Dios con cualquier persona que conozcamos. Dios no se queda solamente hasta donde ha llegado con nosotros. Dios quiere ir más allá, y yo estoy seguro de que tú tienes familias, amigos que necesitan conocer de la palabra de Dios, de ese amor verdadero de Dios. Yo tengo familiares, amigos, conocidos que necesitan conocer de ese amor de Dios, y Dios va a usar nuestras vidas para poder bendecir también a esas personas. Y el plan de Dios siempre fue: te bendeciré, ¿verdad que sí? Estamos seguros que el plan de Dios siempre empieza ahí: te bendeciré. Pero también continúa diciendo: y tú serás también bendición, ¿no? Me agrada mucho entender esa verdad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces el plan del enemigo va a ser frenar esa verdad, ¿sí? Que también nosotros seamos bendición para muchas personas. Así como podemos ser bendición, también podemos a veces traer una desilusión en una persona cuando no estamos haciendo lo correcto, cuando no estamos poniendo en práctica lo que Dios nos dice. Y bueno, y esta noche yo quiero hablar de eso: 3 enemigos, y el primero de ellos es la incredulidad. ¿Sabes? El primer enemigo que yo puedo compartirte esta noche es la incredulidad. ¿Por qué la incredulidad? ¿Cómo podemos definir la incredulidad? Sí, y es la imposibilidad que tiene una persona para creer en algo que no ve. La incredulidad es la imposibilidad que tiene una persona para creer en algo que no ve o que no está demostrado. Y también dice: aunque esté aceptado por la mayoría. Eso es una definición de incredulidad. Otra definición es la incertidumbre o la falta de confianza de que algo puede ser cierto o puede suceder. Y la que más comúnmente conocemos y es más fácil de identificar, la incredulidad, es la falta de fe. Pero no vamos a explicar esta noche qué es fe, ¿verdad? Porque creo que ya todos conocemos qué es fe. Entonces, la falta de fe es también conocida como la incredulidad. Y vamos a ver un ejemplo del que hoy quiero tratar esta noche en Números capítulo 14. Vamos a leer ahí, por favor, acompáñame, abre tu Biblia. Si hay una palabra que Dios te hable, subráyala. Y conociendo un poco el contexto de este capítulo de Números, capítulo 14, Dios le da una promesa a su pueblo, ¿no? Dios le dice que lo iba a llevar, que lo iba a hacer esclavo en un lugar en Egipto, pero que después de cierto tiempo Dios lo rescataría de ese lugar y lo llevaría a una tierra de promesa, una tierra de bendición, en donde ese pueblo experimentaría grandes bendiciones por la tierra y la característica de esa tierra. Lo podemos ver ahí en Éxodo capítulo 3,
tú vas a encontrar ahí toda esta historia de la que te estoy hablando, donde Dios le dice a Moisés, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y he venido para rescatarlo y le voy a llevar a una tierra que es de gran bendición, de grandes frutos, pero también le dice que esa tierra está habitada por ciertos habitantes con ciertas características y que seguramente ellos tenían que vencer a esos gigantes para poderlos conquistar. Pero Números capítulo 14 dice así, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué no nos trae el Señor? ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y vuestros niños sean como presa? ¿No sería mejor volver a Egipto? Y empieza aquí esta historia cuando el pueblo de Israel, que va camino hacia esa tierra prometida, empieza a rebelarse. ¿Sí? La palabra dice que se empiezan a rebelar, pero primeramente caen en la incredulidad. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho que los iba a llevar a un lugar mejor, a un lugar donde dejarían de ser esclavos y en un lugar donde iban a recibir una promesa de bendición. Y el pueblo en este momento empieza a desesperarse, empieza a reclamarle al Señor, empieza a decirle qué es lo mejor que les hubiera pasado. El pueblo empieza a desmayar en su fe, en creer en lo que Dios les había prometido que había de suceder. Y entonces viene ahora nuevamente junto con ese espíritu de incredulidad, se desata un espíritu de rebelión, como dice aquí. Empiezan a rebelarse en contra de Moisés. Y más adelante dice en el verso 8, si el Señor se agradare de nosotros y Él nos llevara a esta tierra y Él nos la entregara, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, le dice, no seas rebelde contra el Señor, ni temas al pueblo que está en esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud empezó a aplaudir, ¿no? Y empezó a tener fe. Dijo, wow, vamos a ir, vamos a conquistar, porque en verdad, ¿qué hizo la multitud? Dice que empezó a quererlos apedrear. ¿Sí? Un pueblo que a pesar de que Dios estaba con él y que Moisés les estaba diciendo la promesa que Dios tenía para ellos, lejos de levantarse en ánimo, lejos de levantar su fe, empezaron a rebelarse contra Dios. No contra Moisés, ¿verdad? Porque fue contra Dios que este pueblo empezó a rebelarse. Este pueblo empezó a perder su fe. Empezó a caer en la incredulidad. ¿Y cuántos de nosotros a veces llegamos en nuestra vida cotidiana a vivir una situación como esta, verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, una fe, y muchas veces nos quedamos a medio camino porque nuestra fe empieza a desmayar, empezamos a creer lo que las voces nos dicen, empezamos a creer a veces en los resultados que nos dan, ¿no? De una o de otra forma, empezamos a creer y el miedo se empieza a apoderar de nosotros. Y lejos de retomar nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, empezamos a rebelarnos contra Él.
y empezamos a hacer una conjetura, empezamos a proponer algo de cómo pudiésemos solucionar una situación. El espíritu de rebelión, el espíritu de incredulidad es el espíritu que le abre la puerta a la rebelión. Empezamos con una incredulidad y el siguiente paso en nuestra vida es el espíritu de rebelión. El espíritu de rebelión es el que se rebela contra las promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. El espíritu de rebelión es el que ocasiona que los planes de Dios se puedan venir abajo, porque empezamos a dudar de lo que Dios dijo. Y nosotros, los que hemos creído en Dios, nuestra confianza está en Dios y nuestros principios están plasmados en la palabra de Dios. ¿En dónde? En la Biblia. Y todo lo que Dios dice en su palabra es una promesa para nosotros que debemos de creer, que debemos de poner en práctica y no dudar de ello. Porque si nosotros queremos resolver cualquier situación con nuestras fuerzas, entonces estamos dejando de creer lo que Dios dice y estamos empezando a poner por delante lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo considero. Entonces eso es rebelión. Cuando yo hago a un lado la palabra de Dios, dejo los principios y los mandamientos de Dios para poder creer en lo que yo pienso y hacer las cosas como yo creo o como yo pienso. Entonces la palabra nos enseña qué importante es que nosotros tengamos nuestra confianza en Dios. Cada uno de nosotros hemos sido comprados con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y eso nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y por esa razón hoy tenemos esa bendición, esa promesa eterna de tener todas las bendiciones que Dios habla en su palabra. Pero cuando nuestro pensamiento humano interviene para poder querer resolver las cosas, entonces Dios retira esas bendiciones. Dios nos deja que actuemos en nuestra propia decisión. Y un ejemplo que yo encontré y que hemos visto ya anteriormente es el caso de Saúl, ¿sí? El rey Saúl es un rey que fue escogido por Dios, por las características que Saúl representaba en su persona. Pero Dios le da un mandato, una instrucción a Saúl, y allí en 1 Samuel capítulo 15 vamos a encontrar esta historia del rey Saúl. Por tiempo no vamos a leer todo este capítulo, ¿verdad? Pero ese capítulo habla acerca de que Dios le dice a Saúl y le da un mandamiento, le dice: ve y vas a destruir a ese pueblo, a los amalecitas, que se opusieron en nuestro camino. Pero tienes que destruir todo el pueblo, no perdones la vida de nadie. Y cuando Saúl va a ese mandato, ¿sí? Él no hace por completo lo que Dios le pide que haga. Entonces, ahí en el verso 9 dice así: ¿por qué pues, le dice, no has oído la voz de Dios? Le está diciendo el Señor, ¿por qué pues le está diciendo Samuel a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz del Señor? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y luego le dice: vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué sucede cuando nosotros actuamos en nuestra propia decisión sin considerar a Dios en lo que hacemos? A veces tenemos problemas que no sabemos cómo resolver, ¿verdad? No sé si me pasa solamente a mí, ¿verdad? Pero hay cosas en las que yo no puedo o no sé cómo resolverlas. Porque si trato de resolverlas con mi entendimiento humano, la voy a regar.
Porque a lo mejor estoy enojado, estoy frustrado, estoy molesto, ¿verdad? De lo que estoy viviendo y quiero actuar de una manera que no es correcta. Pero cuando vuelvo mi corazón a lo que dice la palabra, y la palabra de Dios me dice, tienes que resolverlo de esta manera. Y si yo no lo hago de esa forma, entonces estoy cometiendo lo que aquí dice, no has oído la voz de Dios. No hemos aprendido a oír la voz de Dios. Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida pasan por un nivel de dificultad, ¿verdad? Pero si nosotros aprendemos a oír la voz de Dios, si aprendemos a tomar esas decisiones en base a lo que la palabra dice, va a ser mucho más fácil, va a ser justo, va a ser correcto. Cuando tomamos la mejor decisión en base a lo que la palabra de Dios dice, vamos a actuar en justicia, vamos a hacerlo de manera correcta y vamos a hacerlo de acuerdo a lo que Dios dice. Pero cuando yo tomo una decisión en base a lo que yo creo, pienso o actúo como en lo que en ese momento siento, seguramente voy a actuar como decimos en nuestra carne, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Haciendo a un lado la palabra de Dios para poner por encima lo que yo creo. Y nuestra vida diaria así funciona, así pasan todos los días. Por eso Dios nos enseña que cuando tomamos decisiones fuera de su palabra, nos estamos rebelando a Él. Estamos haciendo a un lado la palabra de Dios y estamos dejando de creer lo que Dios dice. Dios nos dice, nos da todas las bendiciones y tenemos que creerlas. A veces no van a suceder como pensamos, ¿verdad? El resultado no se va a dar como lo planeamos, pero tenlo por seguro que si lo hacemos creyendo en la palabra de Dios, el resultado va a ser el correcto y en el tiempo justo. El correcto y en el tiempo justo. Entonces, tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender que todo lo que tenemos que decidir o hacer, pasarlo por la palabra de Dios. Cuando no sepas qué hacer, cuando estés enojado o estés molesto, ora y clama a Dios, porque a lo mejor no sabes cómo resolverlo. Pero Dios y el Espíritu Santo te va a mostrar la manera correcta de cómo resolver una situación o un momento difícil por el que estés pasando. Por eso Dios le dice esto a Samuel. Me duele, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque él se ha vuelto en pos de mí. Saúl conocía a Dios. Saúl conocía lo que Dios le había dicho. Pero cuando él no hizo lo que Dios le dijo que hiciera, en ese momento se volvió en contra de Dios. Mis amados, Dios tiene un plan para nosotros. Y ahorita vamos a ir al punto central de toda esta plática, ¿sí? Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que actuemos en ese mismo sentir, obedeciendo la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios. Y esto lo vamos a desarrollar, va a ser un hábito. Tenemos que aprender a desarrollar un hábito. La lectura de la palabra de Dios tiene que ser un hábito todos los días en nuestra vida, todos los días. Así como nos cepillamos los dientes, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que tenemos que hacerlo después de ¿qué? Después de que comemos algún alimento, preferentemente, ¿no? O cuando ya salimos de casa para algún lugar, ¿verdad? Pero creamos hábitos. Pues un hábito importante que todo creyente tiene que desarrollar es tener un tiempo de meditación y de lectura de la palabra de Dios. El domingo pasado nos enseñaron cómo meditar, ¿verdad? Si estuviste aquí en la reunión el domingo pasado, ¿verdad? Nos enseñaron ahí en las redes sociales, en YouTube puedes encontrar las dos prédicas del domingo pasado que nos hablaban del miedo, ¿sí? Y puedes encontrar cómo nos explicaban cómo meditar la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a poder conocer la palabra de Dios para cada momento y para cada área de nuestra vida. Continuando más adelante, ahí en Números capítulo 14, en el verso 32, dice, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando
en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme a los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, así será a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, y serán consumidos y ahí morirán. Y este es el juicio que Dios determina contra este pueblo que se rebeló al desconocer la promesa de Dios, al caer en una incredulidad y empezar a actuar conforme a sus decisiones. Y es increíble cómo este Dios de amor, este Dios de promesa, ¿no?, castiga la rebelión de las personas. Dios es un Dios de amor. Él nos ama, pero también, como vemos acá, Él trajo un castigo sobre este pueblo por rebelarse contra la promesa que Él les había dado. Y dice aquí en ese pasaje que hemos leído que por cada año, por cada día, Dios se los puso por un año. Fueron 40 días y el castigo fueron 40 años. Dice que toda esa generación, hasta la cuarta generación, murió en ese desierto. Algo que era tan sencillo, tan fácil y tan corto tiempo, ¿verdad? Terminó en un tiempo tan grande y en un desastre de esta generación por no creerle al Dios y por rebelarse hacia Dios. Una disciplina fuerte, difícil, pero la rebelión, quiero darte una definición de rebelión, es la desobediencia a Dios, y también dice que se compara con el espíritu de adivinación. La rebelión se compara con un espíritu de adivinación. Y ahí mismo donde estábamos leyendo, en el libro de Samuel, primera de Samuel, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y aquí viene otro enemigo. Además de la rebelión, ¿sí?, dice aquí la obstinación. Y el obstinado es el necio. Obstinado lo podemos definir como aquel que es necio. Y el necio es aquel que, sabiendo y conociendo la verdad, se aferra a su postura, a su conocimiento, se aferra a lo que él cree, se aferra a lo que él piensa y deja a un lado lo que es verdad, lo que es correcto. El necio lo podemos definir de esa forma, pero Dios dice que es como pecado de adivinación. Y quiero ahora hablarte de ese tercer enemigo que puede robar el plan de Dios en nuestras vidas. Y en Hebreos capítulo 3, del verso 7 al 11, si quieres acompañarme ahí, abre tu Biblia y vamos a leer también este pasaje. Hebreos capítulo 3, verso 7. Y dice en el verso 7, por eso
el Espíritu Santo dice. ¿Quién dice esto? El Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Y luego dice el verso 16, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Y es una pregunta. ¿No fue acaso el pueblo que salió guiado por Moisés? ¿Y quiénes se nos hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes habla Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y ese versículo 7 empieza diciendo, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y el tercer enemigo es un corazón endurecido. Un corazón endurecido. ¿Y cómo es un corazón endurecido? ¿Será acaso aquel que ha sido dañado por lo que le han hecho, por lo que le han dicho, por lo que ha pasado, por lo que ha vivido, ¿no? A veces llegamos a expresar ese tipo de comentarios, ¿verdad? Tiene un corazón duro o endurecido porque ha sufrido mucho o porque lo han lastimado demasiado. Pero no es así. Un corazón endurecido no es aquel que ha pasado por esas causas. Un corazón endurecido no es aquel el que de la noche a la mañana se volvió duro. Un corazón endurecido es la causa de un corazón que se ha rebelado contra Dios. Es la consecuencia de un corazón que se ha rebelado contra Dios. Y eso no sucede de hoy a la mañana. Amanecí con un corazón endurecido, ¿verdad? Es un proceso de no poner en práctica la palabra de Dios en nuestro diario vivir, como les comentaba hace un momento. La falta de perdón es una de las causas, por darte un ejemplo rápido, que endurece un corazón. La falta de amor es una causa
que endurece un corazón. Y un corazón endurecido no puede escuchar la voz de Dios. Un corazón que está endurecido solamente está pensando en cómo vengarse o cómo resolver una situación. Un corazón endurecido ha dejado de escuchar la voz de Dios. Ha desechado la palabra de Dios y hace lo que su corazón piensa, lo que sus emociones piensan o lo que él considera que es bueno. Un corazón endurecido es el que por falta de fe, por falta, lo ha llevado a la rebelión y hoy se encuentra viviendo las consecuencias de sus decisiones. Por eso Dios dice acá, cuando oigas el hoy, todos los días tenemos que afinar nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Y yo quiero compartir este mensaje, aunque es breve, pero yo quiero decirte algo. Hace unos días, yo he estado orando a Dios de una manera diferente. He estado queriendo buscar a Dios de una manera diferente, porque yo he escuchado que la gente comparte, los predicadores comparten, que escuchan la voz de Dios, ¿verdad? Y yo digo, Señor, ¿cómo es eso? Enséñame a escuchar tu voz. Porque yo escucho que algunos dicen, es que yo he escuchado la voz audible de Dios en algunas ocasiones. Y yo he determinado y he orado, Señor, ayúdame a escuchar tu voz. Quiero sentir ese privilegio, ¿no? De escuchar tu voz. Y una noche mientras estaba yo durmiendo, no recuerdo a qué hora era. Me despierto porque escucho una voz que me dice, vayan y prediquen. Y luego siento que estoy soñando, ¿verdad? Abro mis ojos y vuelvo a decirme, vayan y prediquen. Así como te lo estoy diciendo, así lo escuché, ¿no? Y nuevamente me dice, vayan y prediquen. Y yo ahí, mi espíritu se conectó con Marcos capítulo 16. Así que acompáñame a esa lectura. Quiero leerte en Marcos capítulo 16. Y el verso 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó ¿qué? Su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y Dios centró mis ojos en el verso 15. Ahí fue donde Dios me llevó. Y empezando a leer el contexto de este mensaje, dice que el Señor Jesús se le apareció primero a unas mujeres, y cuando esas mujeres fueron y llevaron el mensaje, no les creyeron. ¿Y a quién les estaba dando el mensaje? A los discípulos. Y lo que dice Hebreos 3 que leímos, ¿quiénes fueron los que se rebelaron? Sino el pueblo de Dios, los que conocían la promesa, los que sabían lo que iba a suceder. Dios no los engañó. Dios les dijo, saldrán de un lugar donde hoy habitan como esclavos y serán llevados hacia un lugar
donde fluye leche y miel. Y mi bendición estará ahí con ustedes para siempre. Pero también le dijo, hay un pueblo en esa nación al cual tienen que vencer. Dios no los engañó. Ellos sabían que estaban saliendo de ese lugar donde habían vivido una esclavitud. Iban a un lugar de bendición, pero no le creyeron. Y luego dice más adelante en Marcos que después se apareció a otros dos. Y cuando ellos llevaron el mensaje, tampoco le creyeron. Y por eso el Señor Jesús les dice, les reprochó ahí su incredulidad. Habían dejado de creer en el mensaje que el Señor Jesús les dijo que iba a suceder, que iba a morir y que iba a resucitar, pero en victoria, ¿verdad? Y también dice la dureza de un corazón. Habían dejado de creer en el Señor, en las promesas. Pero Dios es un Dios de amor y de misericordia, ¿verdad? Y dice, ahora le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sabes? Dios siempre está hablando a nuestros corazones. La hemos regado, le hemos fallado, ¿verdad? Hoy no hay un juicio de 40 años por cada día que le hemos fallado. Hoy hay gracia y misericordia. Pero Dios quiere que nos levantemos como su pueblo y que tomemos esa bandera de la bendición y que seamos bendición para otras personas. Dios no quiere que nos quedemos solamente sentados a escuchar una palabra. Él quiere que pongamos en práctica lo que escuchamos cada día que nos reunimos, cada vez que Él nos habla. Es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que le creamos a Dios. Porque no es una opción. Llevar el mensaje de salvación no es una opción. Es un mandamiento. Y si no lo hacemos, amada iglesia, estamos dejando de creerle a Dios. Estamos poniendo por delante nuestras necesidades, nuestros afanes, nuestras aflicciones o nuestras comodidades. Y estamos dejando de hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Tenemos la salvación y le damos gracias a Dios por todos los que están acá y por todos los que conocen el amor de Dios y el evangelio y la salvación. Pero hay muchos que no lo conocen. Y Dios está levantando a esa iglesia, como toda la iglesia en México y en todo el mundo, y está sacudiendo a su iglesia. Es tiempo, iglesia, de que vayamos y que prediquemos el evangelio. Es tiempo de que podamos compartir lo que tenemos al lado, atrás, adelante, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Es tiempo de que le prediquemos de la palabra de Dios por años. Y predicar la palabra de Dios era lo que yo no quería hacer. Es algo que me daba miedo. Es algo que ponía por delante. ¿Qué van a decir de mí? Pero hoy ya no tengo miedo. Hoy yo sé que es un mandato de Dios que compartamos la palabra de Dios. Así que yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar esta noche. Y primeramente vamos a orar por los que están aquí por primera vez. ¿Habrá alguien que nos visite por primera vez? ¿Quiere levantar su mano para indicármelo? ¿Habrá alguien que venga por primera ocasión? Yo quiero hacer una oración con usted que nos visita por primera vez, para que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que reciban este regalo de la bendición. ¿Habrá alguien que quiera orar conmigo? Bueno, pues si no lo quiere hacer ahorita, al final tenemos una sala de bienvenida donde nos va a dar mucho gusto recibirle y saludarle. Pero quiero que oremos esta noche, toda la iglesia, ahí en tu lugar. Cierra tus ojos. El Espíritu Santo está aquí y Él ha hablado esta noche. No soy yo, es el Espíritu Santo que está dirigiendo una palabra a tu corazón específica para ti. Tómala, es para ti esta noche esta palabra.
créela y vamos a ponerla por obra. Señor, esta noche te damos tantas gracias y te pedimos perdón, Señor, cuando hemos fallado en nuestra fe, cuando hemos dudado, Señor, cuando hemos dudado aún pensando que no podemos, Señor, pero todo lo podemos en ti, Señor, que nos has amado y nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Te pedimos perdón, Señor, cuando en nuestro corazón ha entrado un espíritu de rebeldía, Señor, a querer poner en práctica o a resolver las cosas conforme a tu palabra, hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Perdónanos, Señor, cuando te hemos fallado y nuestros argumentos se ponen por delante para no querer hacer las cosas o para poder justificar lo que hemos hecho mal, Señor. Perdónanos esta noche, Señor. Hoy queremos, Señor, tomar ese llamado que nos has dado, Señor. Padre, renunciamos a un corazón endurecido, a un corazón insensible, a un corazón que solamente busca lo suyo, Señor. Renunciamos a todo eso, Señor, y tomamos ese estandarte de la verdad, del amor, de la justicia, para predicar y compartir este mensaje de amor, Señor, de aquel que murió en una cruz para perdonar nuestros pecados, para darnos la esperanza de la salvación y de la vida eterna, Señor. Señor, acá está tu iglesia, acá está Amistad Las Torres y todos los que hoy están conectados, Señor. Espíritu Santo, fluye a través de nosotros y aviva tu iglesia. Que el fuego de tu Espíritu Santo permanezca encendido, para que tomemos ese fuego y lo llevemos, Señor, a cada lugar y a cada persona que hoy está necesitando una palabra de amor, una palabra de esperanza y de vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues buenas noches, familia. Aquí está nuestra vida, Señor. Aquí está nuestro corazón para ti. Alzo mis ojos a ti, alzo mis ojos a ti, autor de mi fe, y alzo mis manos a ti, alzo mis manos a ti, Dios te buscamos, y Dios te buscamos. Danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Un torrente fluirá, al sediento saciarás con tus aguas, con tus aguas.
que fluya ríos en el desierto, que fluya ríos en el desierto y trae libertad, salte para vida eterna. Oh, que fluya ríos en el desierto, que fluya ríos en el desierto, que fluya ríos en el desierto y trae libertad. Usa mi vida, que fluya sus ríos, que fluya ríos en el desierto, que salte para vida eterna, que fluya ríos en el desierto y trae libertad. Danos limpio corazón, danos de beber, Señor, de tus aguas, de tus aguas. Pues creemos, Dios, que un torrente fluirá al sediento, saciarás con tus aguas, con tus aguas. Pues gracias a Dios por esta palabra, ¿verdad? Que nos reta, nos anima. Y me permites dejarte una tarea para estos días. ¿Por qué no leemos Salmo 139? Y dice: examina mi corazón y muéstrame si hay algo en mí que te ofende. Y que estos días podamos orar esta palabra para que seamos examinados si hay incredulidad, si hay necedad, si hay un corazón duro, ¿verdad? Y que lo examinemos y que lo llevemos a la cruz, ¿ok? Ok, pues somos despedidos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente regreso a casa. Nos vemos mañana en la noche de oración y el día domingo en nuestras dos reuniones. Que Dios te bendiga.